paso a presentar al padre Marcelo Rojo. Lo escuchamos el año pasado en Córdoba y lo importamos, el padre. Es profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Argentina, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en el año 2005. Trabajó en el ámbito educativo desde el 85 al 2001 y también fue capellán de la Facultad de la Universidad Austral durante el periodo de 2008 a 2011. Así que con todo cariño recibimos al Padre Rojo. Les agradezco el aplauso, sobre todo porque todavía no empecé. Vamos a ver qué pasa cuando termine. Les quería agradecer también a los organizadores porque me dieron la credencial que dice quién soy, porque la foto que hay en el folleto es una foto un poquito vieja, como se habrán dado cuenta, pero que me gusta porque es una foto que me saqué en Roma al día siguiente de ordenarme con mi hermano, que había ido, mi hermano Gerardo, el que me sigue, había ido a la ordenación y entonces nos sacamos esa foto que para mí tiene mucho valor. Además la pongo porque me gusta, pero me parecía que era honesto explicar por qué entre esa foto de un hombre joven y esta cara han pasado 10 años. Para empezar la charla me acordé de un chiste de Verdaguer, no sé si lo recuerdan. Juan Verdaguer era un cómico muy gracioso y que hace poquito buscando, encontré un chiste de dos personas que se encuentran en un bar, entonces una le dice a otra, dos hombres, ¿no? Mi mujer se fue con mi mejor amigo. Y entonces el otro le dice, ¿desde cuándo era tu mejor amigo? Desde que se fue con mi mujer. Creo que hay que evitar que uno tenga que hacerse amigos de esa forma. Y por esa razón estamos aquí. Porque nos interesa el matrimonio, nos interesa las consecuencias de nuestra vida, lo que supone para el crecimiento personal y bueno, ese es el sentido de esta charla. ¿Por qué un sacerdote? Porque también uno podría decir ¿qué hace un sacerdote hablando del matrimonio? Y pienso que hay varias razones. Por supuesto que hay aspectos del matrimonio de las cuales no puedo hablar porque no sé. Pero hay otras de las que sí puedo hablar, porque los sacerdotes tenemos una experiencia indirecta, podríamos decir, de la vida matrimonial de otros, a través de la dirección espiritual, a través de todas las cosas que escuchamos, de los problemas, de las alegrías, de las circunstancias que van atravesando los distintos matrimonios a lo largo de los años, porque al confesionario llega todo tipo de personas, siendo novios, ya casados, ya abuelos, de todo, hay de todo. Y entonces uno va juntando experiencia y se va dando cuenta de posibles problemas y de oportunidades que van apareciendo y que me parece que es bueno comunicar. Eso por un lado. Por otro lado, porque el matrimonio también es un sacramento. Y en ese sentido el sacramento tiene un contenido teológico, un significado del cual el sacerdote puede hablar también, porque es su oficio, podríamos decir, ¿no? De dónde surge, cuáles son los efectos, qué es lo que agrega el matrimonio como sacramento al matrimonio natural, que Dios quiso para el hombre desde que lo creó. Y después también porque el contenido del matrimonio es el amor entre dos personas. Y el amor que un hombre le tiene a una mujer, o de una mujer a un hombre, y el amor a Dios tienen la misma raíz antropológica, podríamos decir. No es un amor distinto. El hombre quiere a Dios, quiere a los demás, quiere a su mujer con el mismo corazón. Y es un mismo proceso, podríamos decir. Y en ese sentido también puedo hablar, porque como sacerdote, también un sacerdote está enamorado, debería estarlo, y entonces puede decir muchas cosas. Un tipo de amor que es distinto hasta cierto punto, pero que después tiene muchísimo en común y puede aportar mucho, sobre todo porque lo que caracteriza al amor humano no es lo biológico, sino lo espiritual. Y en ese sentido podemos aportar bastante. Esa es la razón por la cual hay un sacerdote aquí hablando. Después habrá, por supuesto, otro tipo. Ayer vino Guillermo Fraile, después va a venir Lili Pérez, que va a hablar de la vivencia que ella tiene como madre de familia, como psicóloga, como orientadora familiar. Es otra panorámica, otra perspectiva, ¿no? Complementaria. Yendo ya al contenido de la charla,
Es evidente que hubo un primer hombre, una primera mujer, un primer matrimonio, tiene que haber habido un primer matrimonio, si no, no estaríamos nosotros aquí. El Génesis nos dice, nos habla del matrimonio, y lo dice en dos lugares. Es más, empieza así el Génesis. En el capítulo 1, el Génesis empieza hablando de la creación del mundo. Hay dos relatos de la creación del hombre. El primero es el capítulo 1 del Génesis, donde a lo largo de diversos párrafos va contando cómo es la creación del universo. Primer día, segundo día, es un relato conocido. Dios creó el mundo en 7 días. Primer día, segundo día. Es un modo de mostrar que Dios creó el mundo a partir de la nada y que además lo creó a partir del tiempo. No quiere decir que lo haya creado en 7 días, pero es el contenido lo que hay que tener en cuenta. Dios creó el mundo de la nada y además lo creó sin ninguna necesidad, lo creó porque quiso y lo fue creando a lo largo del tiempo. Le toca a la ciencia definir cómo fue ese proceso y cuánto tiempo duró la creación. Pero al final, el último día, antes del descanso, Dios crea al hombre. Y dice una cosa muy interesante. Creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Hombre y mujer los creó. En ese renglón dice muchas cosas. Que creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza, no en lo físico, porque Dios es puro espíritu, pero sí en la capacidad de amar, en la capacidad de querer el bien, en la capacidad de donarse. Conocer a Dios y conocer al hombre es la misma cosa. Cuando uno conoce a Dios, conoce al hombre. Cuando uno conoce al hombre, también puede conocer a Dios. Y en este texto se ve que entre el hombre y Dios hay mucho en común. Además hay un detalle que es interesante. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice el Génesis. Hagamos. Es una presencia de la Santísima Trinidad ahí. Es Dios, pero trino. Es por lo menos así es como se interpreta, porque este texto es del siglo VI a.C., o 7. Y claramente el que lo escribió no se equivocó, no cometió un error de ortografía. Lo hizo inspirado por Dios. La Biblia justamente tiene esa característica. Es un libro inspirado por Dios, donde el autor humano escribe con sus palabras lo que Dios le revela, le inspira. Y por eso es que los libros de la Biblia son tan distintos unos de otros. Todos contienen relatos o verdades inspiradas por Dios. Algunas no son inspiradas por Dios o no son sobrenaturales, otras las podríamos conocer sin la ayuda de Dios, pero Dios de todos modos quiere que aparezcan ahí porque Él es un libro donde está todo lo que el hombre tiene que saber de sí mismo. Y después la otra cosa que dice es que Dios los creó mujer y varón. La dignidad del hombre es lo que destaca en este texto. En ese texto, esa es una imagen del techo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, Dios que está tocando la mano del hombre, le está inspirando vida. Es el momento en el cual ese hombre, el primer hombre, empieza a vivir. El segundo relato también es del Génesis, es del capítulo 2. Ese es Miguel Ángel también. Digo, Miguel Ángel es el que lo pintó, ninguno de los dos es Miguel Ángel. También está en la Capilla Sixtina. Hubo un eclesiástico que se ofendió un poco porque estaban un poco desvestidos los personajes del relato y entonces les pusieron ropa a algunos de ellos. No sé si a esta señora. Es un poquito opulenta, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, después cuando limpiaron todo volvieron a dejarlo tal cual como lo había hecho Miguel Ángel, ¿no? Pero en ese relato del Génesis, en el capítulo 2, se agrega otra cosa más. Y es que dice el relato que Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, ¿qué quiere decir? Que Dios creó al hombre a partir de una materia que ya existía. ¿Cuál es esa materia? No sabemos. No lo sabemos. Puede ser polvo, puede ser un animal. Según parece, el animal más parecido al ser humano, perdón que te lo diga así de claro, pero es el lechón. El chanchito. Vos pensabas que era otro. No, es el más compatible, ¿no?, con el ser humano. No sé si descenderemos de un lechón, puede ser. Lo cierto es que Dios a ese animal lo tuvo que adaptar para que pudiese ser capaz de recibir un alma humana. No sabemos exactamente cuánto tiempo lleva el hombre tal cual como lo conocemos en el mundo. El Homo sapiens sapiens, que es esa la categoría nuestra, aparentemente no tendría más de 100.000 años, 120.000, más o menos. No llevamos mucho tiempo acá en la Tierra. Antes hubo otros, pero el hombre tal cual como lo conocemos es muy moderno, es muy, muy cercano, ¿no?
En este relato del Génesis se cuenta que Dios crea al hombre a partir del polvo, ¿no? Dijo luego, una vez que crea a Dios a partir del barro, de la arcilla, el hombre empieza a trabajar, porque es lo primero que hace. Dios lo crea y lo pone al frente del paraíso, con la misión de administrarlo, de gobernarlo. El hombre empieza a ponerle nombre a todas las cosas, a todos los animales. Estoy siguiendo el relato, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que descubre el hombre? Que todas las especies animales son versión hembra y versión macho, menos él. Entonces está el toro con la vaca, el jirafo con la jirafa, el burro con la mula, que no sé, todas las... Y entonces Dios interviene por segunda vez. No porque se haya equivocado, no porque se haya olvidado, sino porque lo que quiere destacarse en este relato es la igualdad entre el hombre y la mujer. Y por eso dice el texto, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces cuenta que lo durmió, que le sacó una costilla y que Dios rellenó esa costilla y apareció la mujer. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Lo despertó, Adán, no sabemos, parece ser que se llamaba Adán, ¿no? Mira lo que tengo para vos, una mujer. ¿Cuál habrá sido la reacción de Adán al ver por fin a alguien como él, ¿no? Quizás la reacción que tuviste vos cuando viste por primera vez a tu actual esposa, de asombro, de alegría, de pasión, de perplejidad, no tengo ni idea qué es lo que, no sé cómo fue la reacción que tuviste cuando la viste. Pero esa es la reacción que tuvo Adán cuando vio a Eva. Entonces, este exclamó, aparece la exclamación, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido tomada del varón. Que la mujer haya sido tomada del varón no es despreciativo para la mujer, sino que lo que se quiere decir es que tienen los dos el mismo origen físico, podríamos decir, que fueron creadas tanto uno como el otro por un deseo explícito de Dios. En todo caso, es más elogioso para la mujer, porque el hombre fue formado de un chancho o del barro, y la mujer fue formada del hombre. Es más categórico, digamos, ¿no? Algún teólogo decía que, haciendo una glosa de este texto, en el principio Dios creó al mundo y descansó, es lo que dice el Génesis. Creó el hombre y descansó. Después creó a la mujer. Desde entonces, ni el mundo, ni el hombre, ni Dios tuvieron más descanso. No es menos el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre, está clarísimo, ¿no? Bueno, pero entonces, desde el origen, ya se ve que hombre y mujer fueron creados por una voluntad expresa de Dios, que fueron creados a partir de una cosa que ya existía, que son imagen y semejanza, y que además Dios crea para que el hombre no esté solo a una mujer. Es verdad, todos los mamíferos, todos los animales naturalmente tenían un complemento, pero en el caso del hombre es mucho más que un complemento físico, podríamos decir, para asegurar la procreación y la generación de nuevas proles, sino que es una compañía que es individual, no es una compañía esporádica. Eva no se murió enseguida, sino que Dios la creó para que durasen juntos y muriesen al mismo tiempo, casi, más o menos, la misma duración. Es una compañía permanente, a lo largo de los años de vida que a Adán le quedasen por delante. Después viene el pecado original, y el pecado original tiene sus consecuencias. No en la fidelidad, no en la figura que se había creado, no en la amistad entre el hombre y la mujer. El pecado original, la consecuencia que tiene es en las pasiones, en la dificultad que tiene el hombre para ver claro, que tenemos nosotros, para ver claro lo que hay que hacer. O a veces lo vemos claro, pero después no sabemos cómo llevarlo a la práctica. O en la desorientación que a veces tenemos para identificar lo bueno. También el desorden en los sentimientos, el rencor, los celos, la envidia, la susceptibilidad, lo que hace que a veces las mejores familias, las mejores amistades atraviesen periodos de rispidez y de dificultad, y uno no entiende por qué. ¿Por qué? Bueno, porque estamos orientados
hacia una conducta que puede ser buena o que puede ser mala, depende de cómo nos esforcemos por mejorar. Y a partir de ese momento, la vida del hombre sobre la tierra no es más ya la vida placentera, podríamos decir, llana, de quien trabaja y disfruta. Tiene a su mujer y llevan adelante una vida familiar sin quiebres. No, a partir de ese momento, a partir del pecado original, con el que todos nacemos, la cosa se hace más difícil, más complicada, más trabada. Hay idas y vueltas, hay confusión, hay arrepentimientos, hay desórdenes, carácter, comportamientos que no son adecuados. Todo lo que hace a la vida del hombre sobre la tierra. ¿Para qué te lo voy a decir si somos así? Y vos te conocés y yo me conozco también. Podríamos decir cada uno de nosotros un montón de manifestaciones que tiene el pecado original en mi vida. Cosas que no quisiera hacer y hago, cosas que quisiera que fuesen distintas y no lo son. Cansancio, el trabajo, el desorden en las pasiones. Ahora, es significativo que Dios para el hombre haya creado una mujer. Dios no creó para que el hombre estuviese solo a otro hombre. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañía. Y entonces Adán, Dios crea a Pascual, a Roberto, y se divertirían tomando cerveza y organizando carreras de caballos en el paraíso. No es eso lo que hace Dios. Tampoco crea para que el hombre no esté solo 10 mujeres, sino que crea una. Por eso, en el origen de la primera pareja humana está la familia. Es inseparable una cosa de la otra. Es verdad que Adán tiene un tiempo en el que está solo, pero no está completo, podríamos decir. Ni el género humano está completo, ni él a nivel personal está plenamente realizado. Le falta algo que afectivamente lo va a llevar a su máxima realización. Y que no puede hacer solo, lo tiene que hacer en conjunto, con alguien que también afectivamente no puede realizarse si está sola, y es la mujer. Y eso es la familia, ese es el matrimonio, de ahí derivarán los hijos. Cuenta el Evangelio que el Antiguo Testamento que Adán y Eva tuvieron primero a Caín, después a Abel, los educan, no le salen bien, Caín por lo menos no le sale bien, Abel sí, Caín mata a Abel, como la presencia, ¿no?, del pecado desde el origen, ¿no? No son simplemente amigos, Adán y Eva, son mucho más. Aunque el matrimonio es un tipo de amistad muy particular. Aristóteles definía la amistad como querer el bien para el otro. ¿Quién es un amigo? El que quiere el bien para el otro. Para el otro. Y en el matrimonio, idea clave que va a ir navegando a lo largo de toda esta charla, el querer el bien para el otro, en el matrimonio llega a su máxima radicalidad. Igual que en la entrega del sacerdote, llega a su máxima radicalidad. Por eso el sacerdote puede hablar del amor matrimonial con total tranquilidad. Y un buen padre de familia o una buena madre de familia que ha entendido esto de querer el bien para el otro, perfectamente podría dar una charla en un retiro para sacerdotes acerca de lo que es el amor, porque es el mismo amor, es lo mismo. Solo que el objeto es distinto, pero la exclusividad, la entrega... Una entrega tan profunda que dice el texto sagrado que por esa razón dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero una carne que no es una carne, un pedazo de carne. Es una carne viva, es una carne animada, una carne humana. Una carne humana que tiene sus características afectivas, de proyectos personales. Los proyectos del marido no pueden ser, por esa razón, porque son una sola carne, no pueden chocar con los de la mujer, tienen que llegar a un acuerdo, porque no puede cada uno irse, uno se va de vacaciones a Punta del Este, el otro se va de vacaciones a Rosario, Buenos Aires, que yo no tengo ni idea, cada uno por su lado. No, sino que son una sola carne para todo. Y vos tendrás la experiencia, hasta para elegir la cortina del baño tienen que ponerse de acuerdo. ¿De qué color pintamos el techo? ¿Qué regalo le hacemos a tu suegra? Ahí tienen que ponerse de acuerdo porque pueden ser muy distintos los regalos, que una víbora de cascabel si te toca a vos, son una sola carne. No solamente son una vida en común, son una vida encarnada, una vida humana, con sus anhelos, sus ilusiones, proyectos, penas, también la atracción física,
Porque al cuerpo humano le interesa todo. Si a vos te duele un pie, te duele el pie y te sentís mal, completamente mal. Si te duele la cabeza, si estás mareado, es todo tu cuerpo el que sufre eso, para lo bueno y para lo malo. Si estás físicamente íntegro, entero, bien, todo tu cuerpo goza de eso. Lo mismo pasa con lo físico en la relación matrimonial. El matrimonio anda bien si también eso está presente, ¿no? No en solitario, sino de a dos. Dejamos todo, y eso a veces cuesta, ¿no? Hay un síndrome, te va a pasar. Si tenés hijos, te va a pasar. Y es que tus hijos se te irán. Y es el síndrome del nido vacío. Es la realidad de que aquellos los que les dedicaste toda tu vida, 10, 15, 20, 25 años, de golpe se te van. Y se te va uno, después se te va otro, después se te va otro. Pero se van por algo que es natural, también lo hicimos nosotros, ¿no? Y después retornarán a ese nido vacío, retornarán los nietos, las nietas, la familia, ¿no? Pero por una familia dejamos a la otra. En el caso del hombre no la dejamos plenamente, porque el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, nos acompañará siempre, hasta que se hayan muerto nuestros padres, ¿no? De modo que en el caso del hombre no es como en el caso del animal, que los vínculos familiares que establece son temporales. No, siempre le deberás a tus padres algo que nunca podrás pagar plenamente, que es la vida que te han dado, independientemente de que hayan sido buenos o malos, de que te hayan querido o que no te hayan querido. Que ese hecho, tu vida actual, tus posibilidades, tus logros, tu realización, tiene una causa, y fue que tus padres te tuvieron, podrían no haberte tenido, y esa deuda no la podemos pagar. Hay dos deudas que no podemos pagar. Una es la deuda que tenemos con nuestros padres y otra es las deudas que tenemos con Dios, porque es lo mismo. Podría haber nacido otro en lugar tuyo. ¿Por qué naciste vos? ¿Por qué nací yo? Porque Dios quiso que naciésemos nosotros, con un camino determinado, con una misión en la tierra. O sea que esas dos deudas son impagables. Por eso es que nunca se puede hablar de derechos de justicia hacia los padres o hacia Dios. Dios es injusto porque me manda esto. Mira, Dios no puede ser nunca injusto con vos, porque en todo caso vos le debés todo a Dios. Que reces y no te dé lo que le pedís, quizás no te convenga. Pero mis padres son injustos. Mira, podrán ser malos padres en todo caso, pero a esa deuda no la vas a poder pagar nunca, ¿no? Esa es la naturaleza, dejar el nido, formar una nueva familia. Y entonces podemos ir más o menos ya distinguiendo cuáles son las propiedades del matrimonio desde el punto de vista natural, las que están presentes desde el origen: la exclusividad, hombre y mujer, la presencia de los hijos como fruto del amor, una consecuencia natural del amor que se tienen los padres entre sí, y que esa expresión se vuelca hacia los hijos, que son el producto, podríamos decir. El relato del Génesis nos habla de una realidad que es la del hombre y la mujer. Podríamos decir, bueno, pero el libro del Génesis es un libro para los católicos nada más. Y no, el libro del Génesis contiene verdades que son para los hebreos y por tanto para los católicos también, porque en ese sentido nosotros compartimos en la misma Biblia que los hebreos, el Antiguo Testamento en todo caso. Ellos no aceptan el Nuevo, nosotros sí, pero el Antiguo Testamento es el mismo. Las verdades que allí están contenidas son comunes a los hebreos, a los católicos, pero no solo, porque en el Génesis no están solamente verdades religiosas. Los 10 mandamientos, por ejemplo, que están en el Génesis, en el libro del Éxodo, nadie puede decir que el mandamiento de no matar es solo para los católicos. Solo los católicos tienen obligación de no matar. Solo los católicos tienen, y los hebreos, obligación de no mentir, un mandamiento, o de no robar. Son verdades, razonamientos, tendencias que están presentes en todos los hombres, independientemente de su religión, de su cultura, porque forman parte de la naturaleza. Hay cosas en el hombre que forman parte de su naturaleza. No importa dónde estés, no importa en qué época naciste. Por ejemplo, la tendencia a comunicarte, la tendencia a jugar en un chico. Es lo mismo un chico ayer estuve en el museo, hay un museo aquí que es de arte prehispánico y americano, ¿no? Y entonces hay allí juguetes. Son juguetes de indígenas,
de 1000 años a esta fecha, que además no tuvieron ningún tipo de parentesco con los europeos ni con los asiáticos, nada, y sin embargo son los mismos juguetes que usábamos nosotros de chiquitos, el sonajero, los instrumentos musicales, las armas. Hay cosas que son comunes, están en la propia naturaleza del hombre, el hablar, el decir primero papá que mamá, el asociarse, el tener amigos, son cosas comunes a los hombres desde siempre, no tienen época. Aristóteles decía que el hombre que no tiene un amigo o es un dios o es una bestia. Y lo decía en el siglo V antes de Cristo. Solo los animales no tienen amigos, tienen socios de aventuras nomás, pero no amigos. El hombre sí, y desde siempre. Las características del matrimonio son permanentes. Te decía que es la misma en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las religiones. Cuando uno ve una ilustración egipcia del año 2000 a.C., es una mujer que le está regalando un ramo de flores a su marido. Cuando uno ve una foto de un esquimal, o esta foto es del norte de Rusia, del siglo XVIII, XIX, es lo mismo, la familia, mi casa, el marido, la mujer, en África, en la India, en todos lados, es lo mismo, es la misma realidad. Uno con una, con un vínculo además que es estable. Las propiedades del matrimonio, la unidad, la indisolubilidad, hacen a la esencia del matrimonio. Porque unidad, ¿por qué? Porque yo no puedo darme completamente a dos personas. Y lo contrario es lo mismo, yo no puedo dedicarme completamente a atender a varias personas a la vez. Y la indisolubilidad es igual. Los vínculos que se establecen, el grado de compromiso que se establece en el matrimonio, es de tal naturaleza que exige una palabra dada y un cumplimiento de esa palabra. Pensá, ¿qué pasaría si, o qué es lo que pasa lamentablemente en las uniones de hecho, ¿no?, entre un hombre y una mujer que no han formalizado el matrimonio, que no se han dado la garantía de que nos vamos a acompañar hasta la muerte? Ese es el matrimonio, delante de testigos, ¿no? ¿Qué es en sí mismo el matrimonio? Es un convenio entre dos personas que una le dice a la otra: voy a estar con vos hasta que me muera. Te voy a acompañar. ¿Aceptás? Sí. ¿Y vos hacés lo mismo? Sí, yo voy a estar con vos hasta que me muera. Eso es el matrimonio. Es un compromiso, es un intercambio de voluntades. Yo soy tuyo, vos sos mía. Y por eso nos intercambiamos lo que se llama el anillo, la alianza. ¿La alianza qué es? La alianza es el anillo, que es el recuerdo de lo que antiguamente los esclavos llevaban en el cuello. Y que al marido y a la mujer le sirven para acordarse, cuando veas el anillo y tu secretaria te sonría y te mira con ojos de seductores, acordate que tenés un anillo puesto, que vos no te pertenecés, sos mía. Y lo mismo cuando la mujer está por ahí en su trabajo o lo que sea y ha tenido un mal día y tiene ganas de tirar a su marido por el balcón y su compañero de trabajo le parece encantador, acordate que no te pertenecés, sos mío. Ese es el anillo, es la alianza, ese es algo que uno se pone y no se lo saca hasta que se muera. ¿Cuántas veces es buenísimo ver, ¿no?, maridos que se han muerto y la mujer lleva la alianza del marido, ¿no? Un recuerdo. Si no se da este compromiso de exclusividad, hay un montón de cosas que no suceden, que son graves. Por eso es tan importante aclarar a la gente que no es lo mismo irse a vivir juntos con una cierta decisión que el comprometerse ante testigos. No es lo mismo. En el compromiso ante testigos hay una institución social en el cual las personas que asisten allí como testigos verifican que está habiendo un acuerdo de voluntades. Nadie podrá decir después: no, vos no lo dijiste. Lo dijiste y lo dijiste ante testigos. En cambio, cuando se dan las uniones de hecho, eso puede ser el cáncer de un futuro buen matrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque nadie va a tener un hijo si resulta que la otra persona no me asegura que va a estar conmigo en el caso de necesidad. Una mujer no se arriesga a tener un hijo, se arriesga, es una manera de decir, se entiende, estoy tratando de esquematizar, ¿no? Pero vos tendrías un hijo con una persona con la que vivís y que no te garantiza que el año que viene va a estar viviendo con vos. ¿Verdad que es un compromiso que asumo
que es costoso, ¿no? Vos renunciarías a tu trabajo en el cual te va bien y ganás un buen sueldo para vivir con alguien que en una de esas está con vos y dentro de 2 meses se fue. Un montón de cosas que no se dan en las uniones de hecho, porque simplemente no está la plena seguridad. Hay atracción, hay convivencia, nos llevamos bien, pero no está el compromiso, la palabra dada. Y eso es un cáncer para futuros matrimonios. ¿Por qué? Porque cuando uno le da la palabra al otro, es lo mismo que cuando uno compra algo y no lo puede devolver. ¿Cuántas veces nos pasa? Habitualmente nos pasa. Siempre nos pasa que nos entusiasmamos con cosas que queremos comprar. Una vez que las compramos, nos damos cuenta que dentro de esas cosas hay aspectos que realmente cubren mis expectativas y otros que no las cubren. Nos pasa cuando compras un auto, cuando compras un teléfono, cuando compras una casa, cuando te vas de vacaciones, que tenés un montón de expectativas. Algunas se cumplen, otras no. Pero ya está, ya no lo puedes devolver, ya lo tenés. Y como ya lo tenés, entonces te adaptás. Y si te compraste un auto que te gustaba por determinadas cosas, te habían dicho que el baúl era grande, y después vas y en el baúl no entra nada, el auto no lo puedes devolver, porque era así, lo compraste así. ¿Qué harás? Te adaptarás, comprarás valijas más chiquitas, llevarás menos gente adentro del auto, en lugar de ir 5 irán 4, no sé, te adaptás y disfrutarás de las cosas buenas que tiene y te acomodarás a las cosas que no te terminan de gustar del todo. Ya está. En cambio, si te lo prestan una semana o un mes, lo usás, seguramente pasarán varias cosas. La primera es que como te lo prestaron, lo puedes devolver. Entonces ya lo usé bastante, si no me termina de convencer, lo devuelvo. Además, seguramente, si en lugar de usarlo un mes lo usaste un año, al año aparecerá otro modelo que es mejor. Y bueno, entonces lo cambiás. Y con esto pasa lo mismo con el amor humano. 2 personas que se van a vivir juntas y entonces descubren que lo mismo que pasa en el matrimonio, pero ya no hay devolución, podríamos decir, pasa con 2 personas que se van a ir juntas, pero sí hay devolución, no hay compromiso. Esto que no me gusta puede no gustarme en el futuro, cada vez menos me gusta y al final digo, mira, cortemos, hasta acá llegamos, ¿no? Y no puedes hacer nada, porque nunca firmaste. Esa es la diferencia. Y entonces hay problemas en esa relación, quizás un buen noviazgo, que apuran el tiempo y que se van a vivir juntos, problemas para resolver situaciones que de haberse casado se hubiesen resuelto, porque había más empeño, porque había más decisión, porque ya estaban en el mismo barco. En cambio, la nueva situación de convivencia inestable lo único que hizo fue abrir el surco y romper un buen noviazgo que podría decir un excelente matrimonio. Es una pena, ¿no? Pero por eso pasa que tantas uniones de hecho pocas veces llegan a un matrimonio firme realmente, ¿no? Unidad e indisolubilidad, te decía. Bueno, esas son las propiedades del matrimonio y que son permanentes, son para todos los hombres, en todos los tiempos, todas las épocas. Esta charla se llama Aliados para el éxito matrimonial. Y claro, la primera alianza es entre el marido y la mujer. Esa es la primera alianza. Y es una alianza que, como te decía recién, tiene que ser firme. Y tiene que ser decidida, sabiendo que estamos en la tierra, sabiendo que no hay nadie que sea perfecto, que hay cosas en tu cónyuge que no te van a gustar. A esta altura del partido ya las habrás descubierto, seguramente. Pero que te podés adaptar y podés aprender y podés crecer vos también en tu propio crecimiento personal, a partir de los defectos del otro. Hay un dicho latino que dice virtus in infirmitate perficitur. La fuerza, la virtud, el crecimiento personal se da a partir de la lucha, de la enfermedad, de la pelea, de tratar de vencerse. Es indudable que entre un hombre que se casa y ese mismo hombre, 20 años después, tiene que haber mejora, tiene que haber crecimiento, porque se ha pasado 20 años friccionando, amoldándose a otra personalidad con la que vive y unos hijos con los que está. Y entonces, lógicamente, tiene que haber un crecimiento personal.
¿Eso es bueno o es malo? Claro que es bueno. Por eso el matrimonio es un camino de crecimiento personal. Pero para eso tienen que darse las condiciones. Y por eso vamos a ver ahora cuáles son las etapas que tienen que darse para que realmente se termine realizando esa alianza. Hay una diferencia entre aliarme con otro y asociarme temporalmente. Yo me alío con otro para llegar hasta el final, por lo menos en este tipo de alianza que es el matrimonio. Llegar al final de mi vida. En las distintas etapas que cubren el amor humano, hay una primera etapa que es, podríamos decir, el principio, la más con la que todos hemos empezado. Y es, yo la estoy pasando bien. La paso bien. Me busco a mí mismo, la paso bien con mis amigos, la paso bien con mis amigas, la paso bien con esta amiga, la paso mejor con esta amiga que con otros. Ahí empieza, digamos, este itinerario que termina en un matrimonio. Pensá en tu caso, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué era lo que te movió a salir con la mujer con la que te casaste? Que la pasabas bien. Si no lo hubieses pasado bien, si salías y volvías enojado, llorando, entonces obviamente no hubiese durado nada esa amistad. Si saliste, si la buscaste, es porque estabas bien con ella. Es eso lo primero que se busca. Y entonces la paso bien, me divierto, nos entendemos, congeniamos, hay química, me gusta, qué sé yo, me complace que me vean con ella o que me vean con él, porque es pintón, porque no sé, tiene buen aspecto, no tengo ni idea, canta bien, no lo sé. Las razones son razones muy pedestres, como te das cuenta, pero son las que están en el origen de las relaciones humanas, ¿no? Cocina bien, me defiende, no tengo ni idea, sabe taekwondo, karate, cinturón negro de judo, no tengo ni idea, ¿no? En este caso estos dos se ve que tienen la misma afición, el surf, ¿no? Hay un segundo paso, que es cuando ya doy un pasito más. Y ahí sí ya entramos en un nivel de amistad más genuino. Quiero el bien de ella, quiero mi bien, la paso bien, me atraen las cosas de ella, pero al mismo tiempo quiero el bien para ella, quiero las cosas buenas porque me gusta que la pase bien conmigo. Hay una salida de uno mismo ya. Pero no por mí, sino por ella. La paso bien cuando la veo reírse, disfruto cuando tiene lo que le gusta, porque me gusta verla contenta. Es un segundo paso, ¿eh? Y es la época en la que uno le hace regalos a su novia, le lleva flores, bombones, la lleva al cine, aunque gaste, aunque pierda tiempo, aunque uno, no sé, aborrezca las flores y no le guste el cine de terror, pero a mi mujer sí, a mi novia sí, a esta chica, entonces voy y me tapo los ojos, pero la película la ve ella, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? A ella le gusta y yo estoy contento porque ella la pasa bien. Ya es amistad, porque ya uno quiere el bien del otro, pero todavía no es una amistad, podríamos decir, que tiene que llevar al matrimonio, todavía no, todavía no. El agasajo. Hay una segunda etapa en la que uno empieza a querer las cosas que forman parte no ya de su vida personal, de los bienes de ella, sino el entorno, su vida. Empiezo a querer a sus hermanos, a quien será mi suegro, lo conozco, voy, mi suegra, comparto. Es todo un vencimiento, porque hay que enfrentar ese momento en el cual uno va por primera vez a la casa de esta chica y conozco a su familia, porque uno se siente un poco el bicho observado, mirado, y pueden pasar estas cosas, por ejemplo, ¿no? Donde uno es sometido a una prueba, a un interrogatorio de tercer grado, donde el futuro suegro le pregunta al candidato cosas que son tremendas, ¿no? ¿Cuántas novias tuviste? ¿Las dejaste vos o te dejaron ellas? ¿Por qué te dejaron? ¿Sos drogadicto? ¿Tenés deudas? ¿Estuviste en la cárcel alguna vez? Cosas que... ¿Sos de Nacional o de Peñarol? ¿Quiénes son mejores vecinos, los brasileños o los argentinos? Que uno no sabe qué decir, ¿no? Pero bueno, es un vencimiento, pero tiene que ir conquistando a la familia de la otra persona. Pero como te das cuenta, cuanto más compromiso personal hay, más entrega hay al otro, más trascendencia personal, ¿no? ¿Qué pensás del tango, por ejemplo? O sea, acá creo que son más fanáticos del tango que en mi tierra. Es buenísimo eso, es muy bueno. A mí me gusta el tango, ¿no? Tampoco es que me guste demasiado, o sea pero me gusta. Por fin llega la decisión.
Y es curioso cómo las decisiones más importantes en la vida a veces se toman por motivos muy banales. San José María Escrivá decía, ¿cuál es el principal motivo para decirle que sí a Dios? Uno podría pensar, bueno, una larguísima elucubración. No, es porque me da la gana. Punto. Y todos tenemos la experiencia de querer tirarnos en una pileta, subirnos al trampolín, mientras nos están mirando todos nuestros amigos, nuestras amigas, subimos arriba al trampolín, saludando hasta que me arrimo al bordecito del trampolín. Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Y por qué te tirás? Porque te da la gana, porque te da vergüenza volver. Te estás jugando la vida, te podrías salir mal, te podrías partir la cabeza al medio, ¿no? Podrías caer fuera de la pileta, cualquier cosa puede pasar. Pero, ¿cuál es la razón por la que te tiraste? Una razón que no tiene nada que ver con la que buscaste, y es el no quedar mal. Te metiste en un lío y ahora por no quedar mal te tirás a la pileta. O porque te da la gana, simplemente. A veces pasa con el matrimonio lo mismo. La decisión de casarse está basada en motivos que son banales, en cierto modo. Porque llevamos mucho tiempo de novios y pueden llevar mucho tiempo de novios y, sin embargo, nunca haber pasado de nivel de profundidad. Pueden haberse quedado siempre en una simple pasarla bien, en un simple intercambio de regalos o algo superficial, ¿no? Estoy estableciendo una relación que durará toda la vida. Me estoy comprometiendo con una persona hasta que la muerte nos separe, siempre. Por eso es importante que la decisión esté bien planteada. ¿Cuál es la decisión que nos tiene que mover? Buscar la felicidad, poniendo nuestras vidas en común. Eso es un motivo. ¿Qué estás buscando? La felicidad, poniendo la vida en común. Ahora la pregunta es, ¿qué felicidad estás buscando? ¿La tuya o la del otro? Bueno, es lo mismo. Y ahí es donde pasamos al último nivel en la evolución del amor humano. Empezamos pasándola bien y por eso buscaba a la otra persona. Después pasé al siguiente nivel y es buscar el bien de la otra persona a través de cosas. Después introduzco sus afectos en mi vida. Conozco a sus amigas, aunque tenga que vencerme, aunque pase vergüenza, porque quizás soy menos sociable que ella, pero me tengo que abrir, porque es la vida de ella la que quiero meter en mi vida. Y finalmente, el último nivel, que es el de la búsqueda de la felicidad. El tema es, si la que buscas es tu felicidad, puede ser, y te quedas ahí, puede ser que estés instrumentalizando a la otra persona, que estés buscando la felicidad a través de lo que la otra persona te puede dar, y eso es legítimo, pero es incompleto, ese es el tema, es incompleto. El amor verdadero, el amor maduro, tiene que llegar al último nivel, tiene que crecer de modo tal que lo que yo busque sea la felicidad del otro. La felicidad del otro en una donación que sea mutua, por eso destaqué ahí en rojo, ¿no? Mi felicidad consiste en que el otro sea feliz. Porque de golpe descubro que el bien que a ella más le place no son las joyas, los relojes de oro, menos mal que no son esos, ¿no? Sino que lo que a ella más le place es mi persona, soy yo soy el bien, yo soy el bien. Y entonces me tengo que dar, del mismo modo como alguien da algo, me tengo que dar yo, porque yo soy el bien que ella necesita y con lo que ella está feliz. Pero claro, tiene que ser mutua la cosa, no puede ser simplemente algo no compartido. Yo me entrego a ella o a él y él no me da lo que necesito, porque eso es un poco duradero, llega un momento que es frustrante, hasta que la muerte nos separe. Porque es indisoluble, porque le he dado tanto que todo eso que le di ya no puede ser devuelto, porque no hay manera de devolverlo. Le di mi vida, le di mis afectos, le di mi cuerpo, le di mis intereses personales, le di mi tiempo, hemos generado cosas juntos. Eso no puede ser temporal, porque si es temporal entonces no lo doy. Si lo doy es para que vos me des lo tuyo y constituyamos una sola carne viva. Este es el sentido de una sola carne.
Ninguno de nosotros se puede partir al medio porque nos morimos, no aguantamos. Somos una sola carne. Eso mismo es el matrimonio en lo moral, una sola carne. Hay todo esto que te estoy diciendo está muy bien expresado en un video, una película que se llama Up. No sé si la viste. Y todo lo que te vengo diciendo del crecimiento del amor, yo creo que se expresa muy bien en este video. Qué bueno sería llegar a ese punto, ¿no? Yo creo que sé que Liliana después va a desarrollar un poco esto de buscar la felicidad del otro, como aquello a lo que hay que llegar. Pero todo esto que te venía diciendo o se puede representar como un árbol, pero es un árbol que crece al revés. Esto del amor humano, ¿no? Porque un árbol crece de la raíz hacia los frutos, hacia las flores, ¿no? Todos tenemos la experiencia, primero la raíz, el tallo, las ramas, las flores, el fruto, las hojas. En cambio, en el amor humano pasa al revés. Primero son los frutos, el pasarla bien, el buscar mi propia felicidad, es lo que mueve la relación con las personas, lo que me acerca a otros. Nos movemos, y no está mal eso, sino que forma parte del mecanismo humano de la búsqueda del bien. Dios nos hizo así para que lo busquemos a Él, y por eso es que estamos buscando bienes en todas las cosas que nos rodean, ¿no? Después viene un segundo plazo, junto o simultáneamente, la búsqueda de los frutos o la búsqueda del pasarla bien se encuentra realizada cuando descubro en el otro las cosas que me atraen, las que me agradan, son las flores. Y van de la mano, ¿no? La paso bien con alguien que tiene cosas que me resultan atractivas. La manera de reírse, la manera de trabajar, la manera de dirigirse a las personas, qué sé yo, los gustos comunes que tenemos. Son las flores, ¿no? Después las ramas es el tiempo en común que compartimos, ¿no? Y que permite que haya flores y permite que haya frutos, pero no son el árbol, ni son el tronco. Después el tronco, ahí sí, ya hay convivencia, nos vamos a vivir juntos. Pero un tronco sin raíces no sobrevive. Las raíces es esto que te decía, buscar la felicidad del otro. ¿Qué pasa cuando no se llega a esta raíz? Cuando lo que busco es mi propia felicidad. Entonces vivo de las flores y de los frutos originales, aquellos que provocaron el acercamiento, que me llevaron a tomar la decisión de vivir juntos, pero no hay renovación. Y entonces lo que termina pasando es lo que a veces vemos en matrimonios que con el tiempo se van quedando, ¿no? Se van enfriando, van entrando en la rutina, en una simple convivencia, donde ya no hay atractivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno busca la felicidad de la otra persona? Que eso genera vida en el árbol, genera frutos, genera nuevas flores. Se veía recién cómo él busca que ella esté contenta, no pueden tener hijos, pero que aparezca otra cosa que a ella le hubiese hecho feliz. Y que fue el origen de todo, es ese proyecto de conocer las cataratas, ¿no? Y al mismo tiempo, como ella, los detalles que tiene con él de cariño, de ponerle el moño, una pavada, pero sin embargo se buscan, ¿no? Y eso hace que se quieran. Y que se quieran siempre, y se quieran, no importa que hayan envejecido, no importa que no se hayan podido realizar plenamente, como otros matrimonios que al tener hijos quizás tuvieron una instancia que ellos no tuvieron. No importa, la pasaron bien igual. Todo el árbol se cumplió. Hubo frutos que fueron cambiando con el tiempo, las fueron pasando bien de distintas maneras. Hubo flores que también fueron cambiando con el tiempo, porque el atractivo físico o el espíritu de aventura ya no era el mismo, ya no se podía, ¿no? Hubo convivencia, hubo una vida compartida. Todo es necesario. Uno no puede estar dando siempre, tiene que recibir también, tiene que tener frutos. Uno no puede no ver flores en la otra persona tiene que ser atractiva, tiene que seguir siendo atractiva, de alguna manera, en la medida de las posibilidades. Pues es tan importante el cuidado personal, los detalles sé que a él le gusta que yo haga esto, lo voy a hacer, aunque a mí me cuesta un poquito, pero es el provocar aquellas cosas que van generando algo que, si bien es superficial, porque un matrimonio no es eso solo, pero es indispensable. En un árbol, si no hay flores, si no hay frutos, y está enfermo ese árbol. Sin raíces no puede vivir. Y con raíces, pero sin las otras cosas, no puede crecer. Todo tiene que darse. La madurez del amor. Esto es lo mismo que en la vida espiritual.
igual, el amar a Dios sobre todas las cosas sigue este mismo itinerario. Y entonces hay vida, hay renovación, hay juventud, esos matrimonios, ¿no?, que son siempre jóvenes, esos santos, que son siempre jóvenes, que pasan los años y tienen una mirada fresca, ¿no?, de la persona que está enamorada. Es eso, el llegar a la raíz. Yendo ahora a lo que aporta la Biblia, la Biblia agrega cosas o clarifica. Y es interesante ver cómo en el Antiguo Testamento vamos encontrando componentes del matrimonio que los hebreos tenían muy claros, que formaban parte de la institución natural, pero que además Dios de alguna forma explícitamente se los dice. Por ejemplo, esta historia es la del rey David cuando se enamora de su vecina. Y entonces la lleva a su casa, tiene un hijo con ella. La mujer le dice, estoy embarazada. Entonces David se entera que el esposo de ella es un general que está en este momento en la guerra, defendiéndolo a él, a David, que es su rey. Y entonces David lo manda a llamar. Le dice, ¿por qué no venís? ¿Y por qué no vas a casa de tu mujer? Quiere tratar de salvar la situación. Y que entonces el marido legítimo esté con su mujer y de esa forma ocultar el embarazo o la traición de David, ¿no? Y entonces Urías le dice, no voy a ir. ¿Por qué? Mis soldados están en el campo de batalla, yo no tengo derecho a atribuirme una vida placentera estando ellos en guerra. Y duerme fuera en el campamento. Y entonces vuelve a llamarlo David, lo emborracha y le dice, ¿por qué no vas con tu mujer? Y él otra vez lo mismo, ¿no? Al final David lo manda de vuelta al frente con una carta que se la da al mismo Urías, una carta para el jefe del ejército, donde le dice, manden a Urías al lugar más peligroso, donde estén los peores enemigos, y ahí déjenlo solo para que muera. Y entonces efectivamente hacen eso y Urías muere. Y una vez que muere Urías, aparece un profeta que va a verlo a David y le dice, te confié la casa de tu Señor, puse sus mujeres en tus brazos, te di poder sobre Judá e Israel, y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué me has despreciado, haciendo lo que es malo a mis ojos? Mataste a Urías, elitita, tomaste a su esposa por mujer. Ahí lo hiciste morir por la espada. Es la traición, es el adulterio lo que Dios le está reclamando a David. Y el asesinato. Las pasiones son muy peligrosas, ¿eh? Si tu mujer se enoja un poco, manténete alejado por las dudas, porque puede llegar a pasar cualquier cosa. Pero las pasiones son tremendas. Lo que hace David, y ahí David reflexiona, no se había dado cuenta. Natán le cuenta una historia. Había un hombre que tenía un montón de ovejas, y al lado había un vecino pobre que tenía una sola oveja, y esa oveja la hacía comer en su casa, en su mesa, dormía en la misma cama con sus hijos, porque era de la familia, era una hija más. Llega un vecino, un invitado a la casa del vecino, y entonces el vecino lo agasaja con un corderito asado y manda que maten a la oveja del otro, a la única. Y entonces matan a la oveja del otro, que tenía una sola. Entonces David se enoja muchísimo y dice, ese hombre merece que lo maten. Y entonces Natán le dice, ese hombre sos vos, porque es lo que hiciste. David hace penitencia, conoces la historia, pero Dios quiere que se respete la fidelidad matrimonial. En este caso David estaba en ese entonces, estaba de alguna forma permitido el que hubiese varias mujeres, ¿no? Pero el otro tenía una sola, era su mujer, la del alma, ¿no? Será la madre del rey Salomón después, esa mujer. También otra historia, la historia de Tobías, también se ve cómo ese matrimonio entre dos personajes, Tobías y ¿cómo se llamaba la mujer de Tobías? Sara, cómo Dios arma las cosas para que Sara y Tobías se puedan conocer. Una historia muy linda, está en el libro de Tobías, la puedes leer. Pero lo que te quería destacar es que en ese entonces, estamos hablando de varios cientos de años antes de Cristo, ¿no? La figura del contrato matrimonial existía claramente entre los hebreos. Dice el papá, el suegro, después de que Tobías le pide la mano, ¿no? Tuya es desde hoy y para siempre, que el Señor del cielo os guíe. Llamó luego a su madre, a la mamá de la novia, ¿no? Mandó traer una hoja de papiro y escribió el contrato matrimonial.
con lo cual se la entregó por mujer conforme a la sentencia de la ley de Moisés, un contrato. Hay dote de por medio. Fíjate vos que la escena es más o menos parecida, es cierto, ese cuadro es desde el siglo XVII, ¿no? Pero es lo mismo que vos has firmado cuando te casaste. Es un documento público, ¿no? Delante de testigos, donde tuviste que dar el sí de un modo visible, sin ninguna duda. Tenía un amigo que un día viene y me dice, padre, ¿sabe qué? Yo no estoy casado. Digo, ¿cómo no estás casado? Estás casado, claro, bien, tenés 7 hijos, además, tenía 7 hijos. Además la mujer era buenísima, misa diaria, los dos, ¿no? No estoy casado. ¿Qué pasó? Cuando nos casamos, el sacerdote, que era un viejito, le preguntó a mi mujer, fulanita, ¿aceptas como marido a menganito en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe? Y ella dijo, sí, acepto. Y después le volvió a preguntar a ella. Entonces yo nunca di el sí, a mí no me preguntaron nunca. Digo, ¿vos estás seguro? Sí, total, está filmado. Pensamos que era así la ceremonia, pero ahora... Entonces, bueno, hicimos una ceremonia, lo volvimos a casar, porque técnicamente hablando no estaba casado. Y se llevaban bárbaro, pero uno nunca sabe, en el futuro una vez había problemas, lo mejor. Y entonces los casé yo en la sacristía de una iglesia, y el párroco y el teniente cura fueron los testigos, ¿no? Los testigos sirven, testifican, ¿no? De modo que si alguien después se arrepiente... Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento transforma la vida del mundo, porque aparece Jesús en la tierra y Jesús es Dios. Y curiosamente Jesús, que es Dios, quiso nacer en una familia. Así viene al mundo, ¿no? Su madre lo envolvió en pañales, porque es un bebé, con su mamá, la Virgen María, con su papá en la tierra, San José. Y hay un montón de milagros que el Señor hace, buenísimos, que tienen como objeto ayudar a las familias. Resucita a la hija del jefe de la sinagoga de Cafarnaún, cura a la hija de la mujer que estaba, de la hija endemoniada, de aquella mujer cananea, resucita a la hija de aquella mujer viuda que se le había muerto su único hijo, lo resucita. El Señor hace un montón de milagros que tienen siempre como objeto familias, y el primer milagro de todos, el primero, y es importante para el matrimonio, es un milagro hecho en un casamiento. Uno podría decir, bueno, Jesús en la tierra podría haber hecho su primer milagro, el que inaugura, el que a través del cual expresa su divinidad. Podría haber sido una resurrección. No, fue transformar agua en vino en una boda. Un casamiento, habían ido la Virgen y Jesús, y entonces la Virgen se dio cuenta, ama de casa, hacendosa, se da cuenta que se están quedando sin vino, el vino era el combustible esencial, lo sigue siendo de cualquier festejo familiar, y entonces va y le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús le dice, ¿y? ¿Y qué quieres que hagamos? Está bien, bueno, mala suerte, ¿no? Y la Virgen que lo mira como diciendo, a mí no me podés hablar así, porque vos serás Dios, pero yo soy tu madre. Y entonces Jesús, ante esa mirada de la Virgen que conocía tan bien, le hace una seña que, ok, adelante. Y entonces la Virgen llama a los servidores, hagan lo que Él les diga, entonces le dice, bueno, llenen las ánforas que tienen de agua. Y son 600 litros los que había, eran varias ánforas de 200 litros cada una, hasta el tope. Y llévensela al encargado, al probador, ¿no? Entonces le llevan el vasito con agua, y cuando lo prueba dice, qué buen vino que es este. Y entonces llamó al novio y le dice, vos sos un tonto. El mejor vino se sirve al principio, no al final. Porque al principio la gente toma, al final ya no se dan cuenta de lo que están tomando. Tenés que dejar el buen vino al principio, no al final. El novio no entiende nada. Ese es el primer milagro de Jesús, dice el Evangelio. Jesús de esa manera demostró su poder y sus discípulos creyeron en Él. Gracias a su madre, a esa relación materno-filial, ¿no? Y además en un casamiento. Es significativo porque había mucha gente que se moría en Israel en esa época. Había muchos paralíticos, muchos leprosos. Sin embargo, el Señor hace su primer milagro en una situación de lo más cordial, ¿no? A pedido de su madre. Ahí está la Virgen diciéndole a Jesús. Jesús transforma el matrimonio en un sacramento. No le cambia la naturaleza. No es que el sacramento de la iglesia, el matrimonio sacramental es más firme porque es un sacramento,
pero esencialmente es el mismo matrimonio natural. Unidad, indisolubilidad. Hombre, mujer. Del todo para siempre. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo que hace el Señor es agregarle la ayuda de la gracia. San José María en el año 1974 estuvo en Argentina y quizás varios de ustedes lo vieron en ese entonces. Y entonces alguien le preguntó, la pregunta es la siguiente. Te decía que es un sacramento y entonces ¿qué es lo que asegura Dios a través del sacramento? Y este es el otro aliado. Por eso aliados para el matrimonio no son solamente tu mujer o vos, sino que es Dios que garantiza la unión y compromete su asistencia a través de la gracia santificante, la gracia sacramental. El sacramento del matrimonio tiene una gracia que es propia, que no es simplemente el casarse delante del sacerdote en un altar. Eso no es así se formaliza el sacramento, pero el sacramento del matrimonio es una ayuda permanente a lo largo de toda la vida. Por eso hay problemas matrimoniales que se resuelven rezando más, pidiendo más la gracia de Dios, porque Dios ha garantizado la gracia, la asistencia, la ayuda. Es verdad que la gracia no anula la naturaleza, la libertad. Seguimos siendo libres y podemos ser unos sinvergüenzas, aunque Dios quiera ayudarnos. Pero si la pedimos, si acudimos, entonces hay una asistencia de parte de Dios. También la gracia de los otros sacramentos. Hay muchos problemas matrimoniales que se resuelven no con el psiquiatra o con el psicólogo. A veces tienen que resolverse con el psiquiatra y el psicólogo porque han pasado los años y no se resolvieron bien. Un problema de relación a los 27 puede transformarse en un no hablarse a los 40, en un intento de asesinato a los 60, depende, ¿no? Va creciendo. Si la cosa no se soluciona, y es muy fácil solucionar las cosas al principio, y ahí puede ayudar mucho el cura. ¿Qué te pasa? No, que mi mujer es insoportable. Bueno, ¿pero por qué? Por esto y por esto. ¿Pero no te das cuenta que a vos te está faltando esto y esto también? La dirección espiritual es buenísima, es una ayuda muy importante para el matrimonio, porque hay un montón de problemas que son comunes a todos los matrimonios. Yo estoy seguro que a esta mitad les pasan las mismas cosas que a esta otra mitad, en distintos tiempos, pero a todos les pasa lo mismo. A mí no, porque no estoy casado, gracias a Dios. Pero a ustedes les pasan las mismas cosas. Y entonces muchas de esas cosas se solucionan dándose cuenta que, mira, no te pasa nada raro, a todo el mundo le pasa. La crisis de los 10 años del matrimonio, por ejemplo, es una crisis típica y que se caracteriza porque ya mi mujer no es la misma que hace 10 años, yo tampoco, soy pelado, gordo, ella, bueno, más o menos. Y además ya vinieron los hijos tienen 5, 3, 2, no me dejan dormir, no podemos irnos de vacaciones a ningún lado, la plata no me alcanza, y ya con lo que me atraía cuando nos casábamos, la mística ya no sirve. Me quiero separar, no te separes, hay que atravesarlo, es una crisis de crecimiento, buena, la crisis de los 40, el día que te jubilen, el día que vos, mujer, que durante 40 años fuiste la dueña de la casa, tengas a tu marido jubilado dentro de tu casa todo el día y no sepas qué hacer con él. Son cosas que pasan. Bueno, entonces eso se resuelve también pidiendo consejo. Es importante, ¿no? Decía el Papa. Pues les recomiendo, de verdad, confesión, dirección espiritual. Se previenen muchos problemas que empiezan siendo morales y después terminan siendo problemas de personalidad. Y son un lío. Pero antes son problemas morales. Fácilmente se resuelven fácilmente. Decía el Papa. Es verdad que en la vida matrimonial, Francisco es hay muchas dificultades, muchas, que el trabajo, que el dinero no es suficiente, que los niños tienen problemas, muchas dificultades. Y muchas veces el marido y la mujer llegan a estar un poco nerviosos y riñen entre ellos. Dice lo mismo que San José María, van a ver, pelean, es así, siempre se pelea en el matrimonio, algunas veces vuelan los platos, lo dice el Papa. Por eso comprate platos de plástico, así no gastas más. Pero no debemos ponernos tristes por esto. La condición humana es así. Y el secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se riñe. Por ello aconsejo siempre a los esposos no terminar la jornada en la que habéis peleado sin hacer las paces siempre. Y para hacer las paces no es necesario llamar a las Naciones Unidas a que vengan a casa. Es suficiente un pequeño gesto, una caricia y adiós.
y hasta mañana. Y mañana se comienza otra vez. Qué importante que es la familia cristiana para la iglesia, para la sociedad, una familia en la que Dios está metido, ¿no? Por eso no existe matrimonio en un bautizado si no es delante de la iglesia, porque Dios no puede estar ajeno a una cosa así. Los apóstoles también enseñan, esto es la ayuda de la gracia, perdón, no pases. Esta es de una película de Jesús de Nazaret, la mujer adúltera, ¿no? Dios le dice a la mujer adúltera, descubierta en adulterio, se la llevan delante, la van a lapidar, y el Señor dice a los que la van a lapidar, muy bien, el que ustedes esté sin pecado que tire la primera piedra. Y se van yendo todos, no hay ninguno que esté del todo limpio, empezando por mí. Todos tenemos necesidad de la confesión. Y al final queda la mujer con el Señor. Y el Señor le pregunta, ¿y dónde están los que te condenó? ¿Nadie te condenó? Nadie, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno. Andate y no peques más. El Señor no le dice, andate y seguí adelante con la vida. No, está mal lo que estás haciendo, está mal, no lo hagas más. Pero yo te ayudo, andate. Es la mano que Dios le tiende, ¿no? Y eso es con nosotros, eso somos nosotros, ¿eh? Sos vos, yo, todos. San Pablo tiene una cita, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mujeres, sed dóciles a vuestros maridos como conviene en el Señor, llevarse bien, la aspereza. Pensemos en lo que era un romano del siglo I que venía de 5 años de estar en el ejército, ¿no? Que estaba acostumbrado a una vida dura. Bueno, San Pablo se dirige a ellas, ¿no? A los maridos no sean ásperos, a las mujeres sean dóciles. Dócil no quiere decir no tener personalidad. La docilidad no es no tener personalidad. Hace falta tener personalidad para ser dócil, para moldarme, para buscar los puntos en común, ¿no? Otro texto de San Pablo, hablando de las mujeres, de los varones, tengan en cuenta que es un ser más frágil. Y San Pedro tiene una cita que es muy buena. Voy terminando, ¿eh? Igualmente vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, en el buen sentido, no renunciar a la personalidad, para que, aun cuando algunos no crean en la palabra, sean ganados por el comportamiento de sus mujeres. Es un testimonio de fe. Los demás aprenden lo que es el cristianismo viendo la familia cristiana, viendo cómo se llevan. Que vuestro adorno no sea el exterior, peinados, joyas de oro, vestidos llamativos, sino lo más íntimo vuestro, lo oculto en el corazón, ataviado por la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Qué bueno que digan de nosotros, de las mujeres, apacibles, serenas, que brilla en ellas lo que está oculto, ¿no? Lo que de alguna forma no se ve, no se manifiesta expresamente, pero se ve en las actitudes, ¿no? Porque también así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. No seas así con tu marido. Lo mismo vosotros, maridos, en la convivencia con vuestra mujer. Tened en cuenta que es un ser más frágil. Y tributadles. ¿Vos estás pensando en alguna especial cuando ves esa...? No. Tributadles el honor debido, ya que son también coherederas del don de la vida, para que nada estorbe vuestras oraciones. Decíamos que en el matrimonio hay como una alianza en la que participan 3, los cónyuges y Dios. Y Dios es el que marca el camino, y lo tenemos bien clarito. El camino es el camino de la gracia, la mujer que tenés es la mujer que Dios puso en tu camino, el camino de donde están claras las señales que hay que seguir y que son las señales que vas recibiendo a medida que las vas necesitando y en la medida que te vas acercando a recibirlas. El consejo, la asistencia, el aprendizaje de lo que es la moral cristiana en temas del matrimonio, que la Iglesia no tiene por misión dificultarle la vida a nadie. Lo que hace la Iglesia es decir, mira, si querés llegar al final, este es el camino que hay que recorrer. Podés no recorrerlo, y sí, porque la libertad hace que hagamos lo que queramos, pero te salís del camino y no tenés ninguna garantía de que vas a llegar al final. Ese camino es un camino que a veces atraviesa paisajes lindos y a veces atraviesa paisajes áridos, donde hay precipicios, pero no te salgas del camino. Y en ese sentido tenés la ayuda de Dios. Esa frase, yo estaré con vosotros siempre, es de Jesús.
Y se la dirige a todos los cristianos, a vos, a mí, a todos, a la iglesia. Yo estaré con ustedes siempre. Pedime ayuda. ¿Qué necesitas? Explícame lo que te pasa, háblame. Hay muchas cosas que forman parte de tu vida y que tienen solución si las encarás, si te olvidás de vos mismo, si aceptás tus limitaciones, las limitaciones del otro y si construís en lugar de negarte o de rechazarlas, porque la vida es así. Vamos a pedirle al Señor, yo soy sacerdote, ¿no? Ahora va a haber misa a continuación, pero pienso que esto que decía el Papa de darnos hoy nuestro amor de cada día, es una oración buenísima, buenísima. Nuestro amor de cada día, no solamente nuestro pan, no solo del pan vive el hombre, vivimos de amor y para eso necesitamos a la otra persona, sobre todo si le has dado tu vida y constituyen juntos una misma unidad. Muy bien, y nada más.